que ya dentro de poco de repente ya está pensando renovarla porque esa ya está viejita, muy chiquita, ¿verdad? Esa sí es divertida, pero no le edifica para nada. Más bien le ha estado haciendo mucho daño. Los amenes son para adentro también. Aleluya. Amén. Un día eso va a penetrar y van a haber cambios radicales en nuestras vidas. Amén. Usted lo va a ver. Aleluya. Capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Usted sabe que hemos estado leyendo todo el capítulo de Mateo, pero la última vez leímos solo una parte y hoy otra vez. Vamos a leer solo Mateo capítulo 8 del verso 1 al 4, porque vamos a ver pasajes paralelos otra vez. Pasajes paralelos significa que hablan del mismo asunto, aunque están en diferentes partes, ¿verdad? Así que entonces, capítulo 8 del Evangelio de Mateo, verso 1. Cuando Jesús descendió del monte, lo seguía mucha gente. En esto, se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 registra el mismo incidente, es el mismo relato, es el mismo acontecimiento, la misma situación, solo que cada escritor lo presenta con algunos detalles diferentes, y eso es lo que enriquece esta dinámica de ver los textos paralelos. Dice Marcos capítulo 1 del verso 40 al final, que es el 45. Vino a él un leproso que de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero al salir, comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Ahora vamos a Lucas capítulo 5, que es el tercer pasaje paralelo que vamos a considerar. Lucas capítulo 5, del verso 12 al 10, del verso 12 al 16, y dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús entonces, extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús le mandó que no lo dijera a nadie. Le dijo: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Siéntese, por favor. Aleluya. Gloria a Dios.
déjeme recordarle, a manera de lo que es el mensaje de esta reflexión, que la presencia de Jesús es crucial, es importantísima para cualquiera de nosotros. Según los mensajes anteriores, con Él podemos estar a salvo en medio de las inclemencias de la vida. Se recuerda la tormenta y el mar agitado, y Jesús calmándolo. Con Él también obtenemos liberación. Se recuerda el endemoniado o los endemoniados que fueron liberados. Pero con Él, amén, también nosotros podemos obtener purificación, limpieza, sanidad, como es el caso de esta reflexión de hoy. Eso sí, no va a recibir usted nada de eso si usted no busca la presencia del Señor. Los que estaban en el mar y que fueron librados de ahogarse no hubieran sido librados a no ser porque Jesús estaba ahí. El endemoniado gadareno no podría haber sido liberado si no fue porque Jesús llegó ahí y él pudo estar en su presencia. Y lo mismo, este leproso no pudo haber recibido lo que recibió, sino porque salió de donde estaba para acercarse a Jesús. Así que la presencia de Jesús es muy importante en nuestra vida. Y nosotros podemos recibir muchísimas cosas siempre y cuando le busquemos, le reconozcamos, creamos en Él. Entonces vamos a recibir de Él. Aleluya. Vamos entonces al pasaje que estamos considerando para ir viendo parte por parte cómo la presencia del Señor fue clave, fue vital, fue muy importante para este hombre, para este individuo, que la Biblia no lo registra por nombre, no dice cómo se llamaba, ni siquiera dice en qué lugar estaba exactamente, es decir, en qué ciudad, en qué pueblo, no lo dice. Solamente dice que era un hombre que se podía identificar de los demás por una condición en su cuerpo. Era un hombre que tenía una enfermedad. Esa enfermedad se llamaba lepra. En uno de los pasajes dice que era leproso. En otro dice que estaba lleno de lepra. Y siempre es importante que nosotros, antes de ver lo que sigue, primero veamos que eran multitudes las que andaban detrás del Señor. Multitudes, mucha gente lo seguía. Ayer también hablábamos de esto en una clase. Y se dice que no solamente era mucha gente la que seguía a Jesús, sino que hasta se les olvidaba que había que comer por estar escuchando a Jesús. Y entonces yo les hice una broma a los que estábamos en la clase y les digo, eso quiere decir, les digo yo, que no hay problema de que el culto sea de 3 horas o de más horas. Y les decía eso porque algunos de ellos se han quejado que en la iglesia donde van el culto es muy largo, dice 3 horas, dice, mucho. Y entonces yo les digo, mira, les digo, y esta gente se pasaba desde la mañana hasta la tarde sin break, sin snack, sin lunch. Ya cuando estaba entrando la noche, entonces se daban cuenta que ya había pasado el día. Y Jesús pues les tenía que dar de comer. Se les olvidaba a ellos que hasta que tenían que comer. O sea, mucha gente andaba detrás de Jesús. Mucha gente quería estar donde Él estaba.
Mucha gente iba a buscarlo. Dice que él se retiraba a lugares desiertos, no importaba dónde estuviera el Señor, allá lo iba a buscar la gente. La gente realmente reconocía quién era el Señor. Mire, déjeme decirle algo, lamentablemente la gente de hoy no tiene idea quién es Jesucristo. La gente de hoy se ha vuelto, qué sé yo, religiosa y piensa que Jesucristo es cualquier cosa. Así que otros lugares se llenan y hasta pagan, y pagan grandes cantidades para poder ir, y hacen grandes filas para poder entrar. Pero no es mucha gente la que busca la presencia del Señor. Y déjeme decirle que tristemente, incluidos muchos de los que nos llamamos cristianos, tristemente, muchos de los que nos llamamos cristianos, hasta somos rogados para buscar la presencia del Señor. Y se supone que nosotros sí sabemos quién es Él. Se supone, digo, que nosotros sí sabemos quién es Jesús, pero aún muchos de nosotros rogados para buscar a Jesús. Vamos a leer la Biblia, muchachos, dice mamá, dice papá. Ay, pero un poquito, ¿verdad? Un ratito. Y por condescender con los gatos, está bueno, pues solo un capítulo. Hay un capítulo, no, pues menos todavía. Ni un capítulo quieren leer. Pero sale aquella serie y viene uno, son 30, 40 minutos y ya, que le dé el siguiente y que le dé el siguiente, no importa, 3, 4, 5, montón de capítulos y video tras video. Pero cuando se trata de Jesús, ay, qué aburrido. Si puede parecerte aburrido, pero es la persona más importante que te debería de interesar estar en comunión con Él y en su presencia. Lo demás es basura, lo demás es mentira, lo demás es apariencia. Y un día, espero que no sea demasiado tarde, te vas a dar cuenta del error, de la grave equivocación que cometes al darle más importancia a otras cosas que a la presencia del Señor. Multitudes seguían a Jesús, multitudes. Pero dentro de esa multitud apareció uno que lo identificaron inmediatamente. ¿Sabe por qué lo identificaron? Déjenme repasar un poquito qué era la lepra. La lepra era una enfermedad de la piel. Se le identifica como una llaga que llega a mostrar la carne viva y se cae los tejidos hasta que se pueden ver el hueso. Es una plaga, así lo presenta también la Biblia. Y mucho de esto aparece en el libro de Levítico, capítulo 13, capítulo 14, sobre todo instrucciones a los sacerdotes, porque había gente que le daba eso y pues no era tanto los médicos los que tenían que intervenir, sino que el sacerdote, porque esa enfermedad, esa plaga tenía alguna relación con lo espiritual, al punto que era el sacerdote el que tenía que ir a investigar, porque si una persona se detectaba que lo que tenía era lepra, se le consideraba inmunda, se le consideraba impura. Y no era aquello que no le dejaban ir al templo, no, ni siquiera en su ciudad, en su aldea podía vivir, tenía que irse afuera y vivir allá en una champa, en una cueva, en algún lado tenía que vivir, pero no se le permitía vivir con la demás gente. Era considerada inmunda, impura. Ya imagínense entrar al templo, no, tampoco. Entonces, eso era la lepra. Y por supuesto, la gente que tenía lepra tenía que identificarse para que los demás no se le acercaran si de repente lo encontraban en algún lado. Que de hecho, no se les permitía, ni se atrevían a llegar a donde estaba la demás gente, a la ciudad. Los podían encontrar en el campo. Y por allá les tenían que ir a dejar comida, si les iban a dejar comida para que no se murieran. Así que aparece y por supuesto se identificaba por la ropa que usaba,
Y no cabe duda que también por el aroma que suelta, el mal olor que suelta una llaga. No sé si alguna vez usted ha tenido una enfermedad de ese tipo, quizás no sea lepra, pero algo que usted ha tenido y usted se da cuenta que huele mal, huele feo. Amén. Una de esas cosas que salga. Bueno, Aleluya. se podía identificar al leproso de esas diferentes maneras. Esa plaga también podía aparecer en tela, en cuero, en las paredes de una casa, y hacía que la persona fuera declarada inmunda. Las prendas eran consideradas inservibles. El cuero todavía se podía rescatar si se lograba limpiar y determinar que no seguía. Si no, tenían que quemarse. La casa donde se encontraba eso la declaraban inhabitable. Y si después de haber raspado por ahí donde estaba y haber sacado las piedras y tirado las piedras todavía prevalecía eso, entonces la tenían que botar toda y todo el material lo tenían que ir a tirar en un lugar que se llamaba inmundo. Y como dije, las personas eran un peligro y tenían que aislarse. Así que ahora ya tiene una idea quién era este leproso. Ahora se da cuenta quién era. Corrió un riesgo tremendo al salir a donde iba Jesús. Bueno, en una parte dice que al llegar a una ciudad, en otra parte dice que en una parte desierta. Bueno, lo cierto es que de todas maneras era una multitud. El leproso corrió el riesgo de que lo apedrearan, de que lo corrieran, porque pues no podía acercarse a las multitudes, no podía acercarse a la gente. Sin embargo, en esa multitud iba alguien especial y no era cualquier persona. En el relato del Levítico capítulo 13 y 14, ahí se explica cómo podía ser declarado limpio un leproso. Por supuesto, tenía que sanar de la lepra. Y una vez que sanaba, tenía que presentarse al sacerdote para que el sacerdote certificara que había sido sanado. Y entonces tenía que ofrecer sacrificios. Primero sacrificios para ser sanado, para ser declarado limpio, y después en gratitud a su sanidad. Y entonces ya él podía volver de donde estaba aislado a vivir otra vez con su familia en la ciudad, en el pueblo. Nomás para que tengamos una idea de lo que era un leproso y de cómo se trataba a una persona con lepra. Bueno, este venció todos esos obstáculos y se presentó donde estaba Jesús. Y ahora usted podrá entender la razón por la que este hombre se acercó a Jesús de la manera que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Su actitud. Primero dice que se postró. En otro de los pasajes que leímos dice que se arrodilló. En otro dice que puso su rostro en tierra. Así que usted sí sabe, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Entonces postrarse es, pues bueno, postrarse, arrodillarse, ponerse de rodillas y poner el rostro en tierra. Ya lo hemos hecho otras veces. Significa poner la frente hasta en el suelo. Amén. Algunos piensan que postrarse era ponerse tendido completamente boca abajo. Pero como dice de rodillas, pues da la idea de que estaba arrodillado y encorvado. Esa fue la manera como él se presentó ante Jesús. Porque era un leproso, pero no solamente porque era un leproso, sino porque estaba delante de alguien que sí merece ese tipo de honra, ese Amén. tipo de honor. Aleluya. Pero no solamente se postró, se arrodilló, sino que habló. Y habló en un tono de voz que la Biblia dice que era un ruego. Usted sabe que se nota cómo está hablando una persona, ¿verdad? Así que Marisela sabe cuando Mónica o Melissa le están haciendo un ruego y cuando están como exigiéndole, ¿verdad? Que se nota. Se nota cuando ¿quién más? Cuando el Dani está haciendo un ruego o está exigiendo algo, ¿verdad? Se nota cuando Denise está haciendo un ruego
o está pidiendo así como que dice, bueno, yo lo quiero, ¿verdad? Se nota cuando Larry o cuando Analí le dicen a mamá algo en tono de, ¿me podría dar, por favor, un ruego? Usted sabe, se nota en las palabras, en el tono de voz, en el gesto. Y se nota cuando dice, bueno, yo lo quiero, y yo lo quiero, y yo lo quiero. Y regularmente los papás, cuando llega alguien y dice, yo lo quiero, y yo lo quiero, muy difícil le va a dar. Lo que le va a dar es otra cosa, ¿verdad? No es así. En el caso del leproso dice que lo hizo en una actitud de ruego. Él sabía su condición, sabía su posición y sabía la posición del que estaba ahí. Era el único que lo podía ayudar realmente. Así que no iba a pasar la oportunidad, no iba a desaprovechar la única oportunidad que se le presentaba y le rogó. Ahora vea usted que no solamente la actitud, pero ¿qué fue lo que le rogó? No solamente le rogó, antes de rogarle, le llamó Señor. Ese es otro asunto que la vez pasada, no sé si hace 1, 2, 3 años, hicimos una reflexión en donde hablábamos de lo importante de reconocer a Dios como el Señor. No era solamente decir Señor. Mire, aquí cualquiera dice Señor o Mister o lo que sea, ¿no? Cualquiera dice así, pero no, esta palabra Señor no es como para reconocer al Señor de la tienda o al Señor del bus o al Señor de qué sé yo. No, esto es Señor de que tiene señorío, pero no señorío el que hay en la planta, ¿verdad? El señorío que es el más antiguo, no, ese es otra cosa. Estamos hablando de señorío de que tiene poder, tiene autoridad, tiene dominio, y que en este caso el leproso reconocía llamándolo Señor. Se postra, se arrodilla, pone su rostro en tierra, le ruega, le llama Señor. Y entonces, ¿qué le dice? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Antes que ir a eso de la petición específica y directa, cuando este leproso se arrodilló, se postró, ¿será que se acordó de otras personas que habían padecido lepra? A mí se me ocurrió recordarle a usted. ¿Será que este leproso se acordó de María? ¿Usted se recuerda de María, la hermana de Moisés y de Aarón? ¿Se recuerda esa mujer? Que celebró con todas las mujeres después de que pasaron el Mar Rojo con panderos y danzando y alabando a Dios porque habían pasado el Mar Rojo en seco y los egipcios no habían podido. Pero que en un momento cometió un error, grave error. Se puso de acuerdo con su hermano Aarón y se pusieron a hablar en contra de Moisés, el siervo de Dios. Y justo cuando estaban hablando en contra de Moisés, dice que brotó lepra en la frente de María. Y muy importante podía ser María, pero ¿sabe qué pasó? Le aplicaron las normas. Le dijeron, estás leprosa, vete, ya, fuera. Y se fue. Ella misma reconoció que no podía estar ahí porque se había vuelto leprosa. 7 días tuvo que estar, hasta que Dios tuvo misericordia. Moisés le rogó y le dijo, Señor, como quien dice, es mi hermana, es tu sierva, ella es útil aquí en la obra. Sí, le dijo el Señor, pero cometió un error y hizo algo que no debía, y por lo menos que le dé vergüenza. 1 semana tiene que estar allá afuera, dijo. Lepra. En otras palabras, también la lepra era como, podía haber sido un castigo de Dios, y era algo como para corregir la arrogancia, el orgullo, la vanidad de una persona. Así que eso podría tener relación con la actitud que vino este hombre, a postrarse, a arrodillarse, humillado. Ahora, ¿recuerda otro caso de lepra? Ese que le mencioné está en número 12, pero el otro está en 2 Reyes capítulo 5, el general sirio Naamán. ¿Se recuerda Naamán? Importantísimo, pero leproso.
Hasta que alguien le dijo: si fuera a Israel, allá sana de la lepra. Y fue. Pero estaba orgulloso todavía el hombre. El profeta le dijo: sumérgete en el Jordán 7 veces y vas a quedar limpio. Y el hombre dijo: mejores ríos hay en mi tierra, dijo. Entonces, para meterme en un río como ese, mejor me meto ahí en un río allá en la tierra, en mi tierra. Y se fue, se iba a ir sin su milagro. Pero uno de los criados, uno de los trabajadores de él le dijo: si te hubiera pedido una cosa más fuerte, no lo hubieras hecho. Pues sí, dijo. ¿Y qué te cuesta? Métete. Tuvo que humillarse y hacer lo que le estaban diciendo. Entonces yo digo, este leproso ha de haber tenido conocimiento de María cuando quedó leprosa, que tuvo que humillarse, o fue humillada en ese caso, y tuvo que recordarse de Naamán el sirio, que tuvo que humillarse. Y hay otro caso en la Biblia que también fue castigo de Dios, el rey Usías. El rey Usías está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, también por arrogante. Ya Dios lo había bendecido grandemente y se metió a hacer lo que no tenía que hacer. Se metió a hacer el trabajo sacerdotal. A él le tocaba ser rey, no sacerdote. Y justo cuando él fue, lo siguieron y se le pusieron enfrente los sacerdotes. Le dijeron: no te toca, rey. Tú eres el rey, pero esto no te toca a ti. Y él dijo: ¿qué me importa? Y lo hizo y le brotó lepra. Inmediatamente lo sacaron y él reconoció que no podía permanecer ni en el templo ni en la ciudad y se tuvo que ir afuera, no en su palacio, afuera, a vivir la vergüenza de la lepra. Él sí, nunca se recuperó. Ahora, este hombre, sea por lo que sea que apareció leproso, vio a Jesús, su única oportunidad. Se humilló, se postró y suplicó. Pero no fue cualquier súplica. Todavía es interesante ver que cuando le pidió al Señor, le dijo: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Ni siquiera le hizo una petición directa. No le dijo: Señor, límpiame por favor, ya no aguanto esta vida que estoy llevando. Mira cuántos años estoy allá aislado, no he podido disfrutar a mis hijos, no voy a disfrutar a mis nietos, no se pueden acercar a mí, no puedo. ¿Qué sé yo lo que podría haber dicho? Una solicitud bien argumentada. No lo hizo, solo dijo: si quieres, me puedes limpiar. Eso me trae a la mente aquel dicho, usted lo ha oído, ¿verdad? Que dicen: querer es poder. Lo ha oído. Alguien dice: ay, es que no puedo. Y le dicen: pero si te lo propones, lo puedes. Porque casi siempre cuando la persona no quiere, dice que no puede. No es que no puede. Sobre todo con los muchachos sucede, también con nosotros los adultos. Mira, haz eso, es que no puedo. Ni lo he intentado y ya está diciendo que no puede. Querer es poder. Interesante, porque este hombre se acerca a Jesús diciéndole: si tú quieres, me puedes limpiar. Si es tu voluntad, me puedes limpiar. Si a ti te place, me puedes limpiar. Eso también nos lleva al Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Si tú quieres, puedes. No se olvide de eso, porque es bíblico además. No nos atrevamos a pedirle a Dios algo que no estemos seguros que es de su voluntad, que es de su agrado. Antes de pedirle algo al Señor, mejor digámosle: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, hazlo conmigo. Y eso, que lo que este hombre le estaba pidiendo era algo que, ¿quién iba a pensar que Jesús se fuera a negar? Pero sin embargo, él lo hizo así. Si tú quieres, me puedes limpiar. Y por supuesto, la respuesta del Señor, usted la leyó conmigo. Jesús inmediatamente, en un pasaje dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Recuérdese, Dios no está obligado a hacer lo que usted le pida. Téngalo bien claro, Dios no está obligado a hacer lo que usted le pida.
Él no es trabajador nuestro para decir que le vamos a dar una orden y Él va a hacer lo que yo digo. No se equivoque. Alguien dirá que le estamos pagando. Si da los diezmos, si da ofrenda, algunas personas piensan que como están pagando, por eso Dios está obligado a hacer lo que ellos dicen. No. Los diezmos y las ofrendas y las primicias que damos no es un pago. Ese es el reconocimiento de que Él es el dueño y nosotros somos sus trabajadores y tenemos que hacer lo que Él dice. Así que nada que ver con un pago. Y por lo mismo Él no está obligado a hacer lo que nosotros le pidamos que haga. Él va a hacer lo que Él quiera. Aleluya. Pero si usted inteligentemente le pide que haga lo que Él quiere, o usted se asegura que lo que le va a pedir es agradable a Él, por supuesto, tenga seguro que lo va a recibir. Todo lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho. Así que Jesús, movido a misericordia, le dice: quiero. Por lo tanto, se limpió. Pero además, extendió la mano y lo tocó. Por lo menos hay dos acciones, una acción física y una acción espiritual. Extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero. Se limpió. Y el hombre inmediatamente fue limpio, se curó de la lepra. La lepra desapareció, la lepra le dejó al instante. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es un poco explicando el proceso, pero yo espero y confío en Dios que en el proceso usted haya recibido el mensaje para usted. Porque no es el mismo mensaje para todos. Cada quien va a recibir o ya recibió su propio mensaje. Casi siempre la lepra se ha comparado con el pecado, con las manchas que llevamos en el alma. Y entonces se dice que también nosotros tenemos que reconocer nuestra condición y acercarnos a Dios para pedirle que nos limpie. Y obviamente, es la voluntad del Señor y usted puede acercarse con confianza para decirle: Señor, purifica mis pecados, límpiame de mi maldad. Y el Señor con certeza va a decirle que sí y le va a limpiar. La respuesta de Jesús fue inmediata. El resultado de su intervención fue instantánea. Solo le dio una recomendación para terminar. Una vez que estaba limpio, le dijo: bueno, ahora ve y muéstrate al sacerdote y cumple con lo que estableció Moisés para testimonio a ellos. Yo lo puse en una sola palabra: ahora ve y testifica. Si Dios le ha dado algo, si Dios le ha concedido algo, si usted le solicitó algo al Señor y el Señor se lo dio, usted debe de dar testimonio. Usted tiene que testificar. En el caso del leproso tenía que ir y presentar una ofrenda, y esa era la forma de dar testimonio. Obviamente no era que estaba pagando lo que había recibido, no, era la forma de dar testimonio, dar una ofrenda. Pero aparte de eso, aunque el Señor le dijo que no le hablara a la gente que andaba por ahí cerca, pues él se le escapó y se puso a publicar y a decir: Jesús me sanó. ¿Se acuerdan? Yo soy el leproso, ya no soy leproso, Jesús me sanó. El problema por el que el Señor no quería que se lo dijera ahí a toda la gente es porque iba a tener dificultad para movilizarse, y así fue. Mucha más gente empezó a seguirlo, de tal manera que ya no podía ni entrar a la ciudad, mejor se quedaba ahí en las orillas. ¿Qué aprendemos? Primero, la presencia de Jesús atrae multitudes. Segundo, el Señor es accesible. Usted puede acercarse a Él cuando guste. Tercero, hay que acercarse a Él, pero hay que hacerlo con reverencia y con reconocimiento de quién es Él. Con reverencia y con reconocimiento pleno de quién es Él. Cuarto, hay que hacerle petición. Si usted tiene una petición,
pero acuérdese que tiene que hacerla conforme a la voluntad de Él, no a la voluntad suya. 5. Espere una respuesta positiva de Él, pero si usted lo que le pide es conforme a su voluntad. Y 6, acuérdese que una vez recibido lo que usted ha pedido, debe testificar. Busquemos la presencia de Jesús con la certeza que Él nos va a atender. Hagámoslo con actitud de reverencia y reconocimiento y pidamos siempre que lo hagamos conforme a su voluntad. Recibamos, y una vez que recibamos, demos testimonio de lo que Él ha hecho, de lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Bendito el nombre del Señor. Gracias, Dios.